La lluvia de marzo tamborileaba en las ventanas de la espaciosa cocina, llenando la casa de los Dobbin con un murmullo acogedor. Jace estaba junto a los fogones, removiendo la sabrosa sopa que estaba preparando para la cena. Se acercaba el 12º aniversario de boda de ella y Baxter, y aunque su marido le había vuelto a avisar de que se quedaría hasta tarde, ella quería que la velada fuera especial. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Jace se limpió las manos con una toalla y miró la pantalla. Un mensaje de Baxter. Normalmente, a esa hora, enviaba un mensaje para decir que se había retrasado en la oficina otra vez, trabajando en un proyecto para la entrevista final del prestigioso estudio de arquitectura Dayton and Associates. Sonriendo, desbloqueó la pantalla, pero en lugar de texto vio una foto. Durante un segundo, su cerebro se negó a aceptar la imagen. Baxter, su Baxter, medio tumbado en una amplia cama de una habitación de hotel, con la camisa desabrochada y una copa de champán en la mano. A su lado, una mujer pelirroja en lencería de encaje acurrucada contra su hombro. Mientras Jace intentaba darse cuenta de lo que estaba viendo, el teléfono volvió a vibrar. «Mierda, lo siento, no es para ti», decía el mensaje. Y luego llegó otro. «Jace, puedo explicártelo todo. Llámame». Jace se hundió lentamente en la silla. La habitación a su alrededor parecía nadar, los sonidos de la lluvia lejanos. Se quedó mirando la fotografía, estudiando los detalles. Una lujosa habitación de hotel con una ventana panorámica, ropa de cama blanca e inmaculada, caras felices. Sonó el teléfono. El nombre de su marido parpadeó en la pantalla. Jace colgó la llamada. La llamada volvió a sonar. De nuevo pulsó «Bao». La sopa en la olla hervía silenciosamente, esparciendo el aroma por la cocina. El olor de las especias que tanto le gustaban a Baxter, las que ella había añadido especialmente para él. «Empantanado de trabajo, ¿eh?», dijo Jace en voz baja. Durante los últimos 3 meses, Baxter había estado obsesionado con su trabajo en Dayton and Associates, un estudio de arquitectura con una reputación impecable, grandes proyectos internacionales y sueldos con los que la mayoría de los arquitectos solo podían soñar. Llegaba a casa a medianoche, salía antes del amanecer y hablaba incesantemente de lo importante que era cada paso del proceso de la entrevista. «Esta es mi oportunidad, Jace», repetía. «Nuestra oportunidad de una vida completamente nueva». La primera vez que Baxter mencionó la oportunidad de unirse a Dayton and Associates, le brillaron los ojos. Jace recordó cómo le había apoyado, cómo se había ofrecido a ayudarle a preparar su cartera. Incluso había recurrido a sus antiguos contactos para obtener más información sobre el proceso de contratación de la empresa. Por el bien de su sueño, ella misma había abandonado una prometedora carrera en seguridad informática hacía 4 años para dedicarse a proyectos autónomos que podía realizar entre las tareas domésticas. «Entiéndelo, cariño», le dijo entonces Baxter. «Con tu horario flexible, te resulta más fácil mantener una vida hogareña». Y ella se lo creyó. Estuvo de acuerdo. Antepuso su carrera a la suya. El teléfono volvió a vibrar. El mensaje. «Jaisa, no es lo que piensas. Te juro que es la primera y única vez. Estaba nerviosa antes de la entrevista final. Por favor, deja que te lo explique». Jaisa guardó el teléfono y desvió la mirada hacia la olla de sopa. Mecánicamente, se levantó y apagó la cocina. Sentía un extraño vacío en la cabeza, como si todos sus sentidos se hubieran congelado. Volvió al teléfono y examinó la foto que le había enviado Baxter. Al fondo se veía el logotipo del hotel, una estilizada ola azul. The Blue Harbor, uno de los hoteles más caros de la ciudad. Baxter siempre elegía lo mejor cuando quería impresionar. Otro mensaje de su marido. «Te quiero, lo sabes. 12 años juntos no es ninguna broma. No lo arruines todo por un error». «Un error», susurró Jaisa. Abrió Instagram y escribió el hashtag
Blue Harbor, en la búsqueda. Entre cientos de fotos de huéspedes felices, buscó el pelo rojo del desconocido. Y lo encontró. Hacía 15 días. Exactamente la misma vista desde la ventana que la foto de Baxter. Una mujer pelirroja posando contra un paisaje urbano. Leyenda. Mejor vista, mejor día. #Blue Harbor, #Week Loved. Jaysa cambió al perfil de la mujer. Eulalie Burke, 28 años. La descripción del perfil decía: enfermera en Health Point. Health Point. La clínica donde Baxter se había hecho un reconocimiento médico obligatorio para Dayton Associates hacía un mes. Había hablado largo y tendido sobre lo importante que era pasar todas las pruebas, porque la empresa se preocupaba por la salud de sus empleados. Jaysa hojeó el perfil de Eulalie, sumergiéndose en la historia de la traición. Hace 3 meses aparecieron las primeras pistas: pies de foto crípticos, emojis de corazón, referencias a una persona especial. Fue entonces cuando Baxter empezó a preparar la entrevista. En algunas de las fotos, el hombre era parcialmente visible, una cara recortada, una mano con un reloj distintivo, el reloj que Jaysa le había regalado a Baxter por su último cumpleaños. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Jaysa contestó. «Jace, gracias a Dios». La voz de Baxter sonaba sin aliento. «Puedo explicarlo todo». ¿En serio? Su voz sonaba sorprendentemente calmada. ¿Y cuánto tiempo llevas explicándole a Eulalie Burke lo de llegar tarde al trabajo? Hubo una pausa. ¿Cómo estás? Estaba claramente aturdido. Una enfermera de Health Point, continuó Jaysa con frialdad, saliendo desde hace unos 3 meses, según su Instagram. Le gusta ir a Blue Harbor. ¿Qué me estoy perdiendo? Hubo una larga pausa. Luego Baxter respiró hondo. Jace, mira, sé que esto tiene una pinta horrible, pero no significa nada. Su tono cambió a uno suplicante. Sabes la presión a la que estoy sometido por este trabajo. Este es el momento más crucial. Mañana es la entrevista final y todo nuestro futuro depende de ello. ¿Nuestro?, intervino Jaysa. ¿O el tuyo y el de Eulalie? Basta, dijo, con irritación en la voz. Eres mi mujer. Llevamos 12 años construyendo una vida, y ella es solo... ¿Fisiología?, Jaysa dijo. Sí, exactamente. Baxter se sintió aliviado. Solo una liberación física. No significa nada, lo juro. Jace se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en un lienzo gris borroso. Recordó cómo una vez había creído cada palabra que él había dicho. Cómo había soñado una vez que envejecerían juntos en la casa del lago. ¿Dónde estás ahora?, preguntó. En la oficina, por supuesto, preparando el trabajo de mañana. Basta, dijo Jaysa en voz baja. Deja de mentir, estás en Blue Harbor con ella. Hubo otra pausa. Jace, hablemos en casa. Llegaré pronto y hablaremos de ello. Mañana es un gran día. Sí, mañana es un gran día, asintió Jace. Tu entrevista final en Dayton Associates, el trabajo de tus sueños, todo aquello de lo que has estado hablando durante los últimos 3 meses. ¿Lo entiendes?, dijo Baxter esperanzado. Lo comprendo. Su voz era sorprendentemente tranquila. No tengas prisa por volver a casa. Tengo cosas que hacer. Terminó la llamada sin esperar respuesta. Luego apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Los sentimientos que habían quedado congelados por la primera conmoción empezaron a descongelarse. Pero en lugar del dolor esperado, Jaysa sintió una furia fría y una extraña claridad de pensamiento. Se dirigió al despacho que compartían, donde estaba su antiguo ordenador de trabajo, una reliquia de cuando era una respetada especialista en ciberseguridad de una importante empresa de TI. Llevaba 4 años acumulando polvo y solo lo utilizaba para algún que otro proyecto independiente. El ordenador arrancó y le pidió una contraseña. Jaysa introdujo una combinación de caracteres que no había utilizado en años.
La pantalla cobró vida, mostrando docenas de programas y herramientas que antaño habían sido sus ayudantes diarios. Recordó su antiguo mundo, los complejos algoritmos, las conferencias de hackers, el respeto de sus colegas, un mundo al que había renunciado por el sueño de Baxter, por su futuro juntos, que resultó ser solo su futuro, tal vez su futuro con Eulalie. ¿Por qué había aceptado tan fácilmente dejar de lado sus ambiciones? Baxter había dicho que con su trabajo flexible por cuenta propia, sería más fácil mantener el hogar familiar, que su carrera podía esperar y que la suya era una oportunidad única en la vida, y que se aseguraría de recompensarla cuando llegara a la cima. Parece que tu cumbre acabó en la cama con una enfermera, sonrió Jaisa con amargura. Abrió su navegador y tecleó Health Point en la barra de búsqueda. Un centro médico con una reputación intachable y, como ella sabía por experiencias pasadas, un sistema de seguridad nada impecable. Hacía un mes, mientras se encontraba casualmente con un antiguo colega en el supermercado, había oído hablar de una nueva vulnerabilidad en el software utilizado por muchos centros médicos, incluido HealthPoint. Jaisa frunció el ceño, recordando los detalles de su conversación, algo relacionado con la autenticación de usuarios y el acceso a la base de datos. Aquella información le había pasado desapercibida entonces, mera cháchara profesional, irrelevante para su vida actual como diseñadora de páginas web para panaderías y talleres locales. Pero ahora, abrió su bandeja de entrada y encontró un correo electrónico de ese mismo colega con una presentación adjunta sobre las últimas tendencias en ciberseguridad. Entre otras cosas, mencionaba la vulnerabilidad en cuestión. Eran casi las 6 de la tarde. Baxter tenía una última entrevista con Dayton & Associates mañana a las 10 de la mañana, la entrevista para la que había trabajado días y noches, la entrevista de la que dependía su futuro. Nuestro futuro, se corrigió Jace mentalmente, recordando sus palabras. Respiró hondo y echó un vistazo a la fotografía que había sobre la mesa. Ella y Baxter frente a la Torre Eiffel, felices, enamorados, 5 años atrás. Entonces, ella aún trabajaba a jornada completa y habían planeado juntos el viaje a París, ahorrando parte de cada sueldo para ello. ¿Y ahora? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió como un socio igualitario? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó por sus sueños, por su carrera? No fue solo un error, pensó Jaisa, empezando a teclear rápidamente. Fue una serie de errores, y el principal fue que dejé que me pusieras en segundo lugar. Sus dedos volaron por el teclado, recordando habilidades que parecían perdidas. Viejas contraseñas, algoritmos, lagunas de seguridad. Te arrepentirás de tus mentiras dentro de 1 hora, Baxter Dobbins, susurró Jace, hundiéndose en su trabajo con una fría calma que no reconoció. La lluvia seguía golpeando fuera de la ventana, difuminando las líneas entre el pasado y el futuro, entre la verdad y la mentira, entre la lealtad y la traición. Jaisa ya no podía oírle. Todo su mundo se había reducido a la pantalla del ordenador y al plan que empezaba a tomar forma en su cabeza. La primera hora después de recibir la fotografía pasó como un borrón para Jaisa. Sentada frente al ordenador, navegaba mecánicamente por las redes sociales de Eulalie Burke. Instagram, Facebook, LinkedIn. La enfermera pelirroja no se escondía del mundo. Al contrario, disfrutaba compartiendo su vida, publicando docenas de fotos cada semana. Graduación en la Facultad de Medicina. Primer día en Health Point. De excursión por la montaña con las chicas. Cena con compañeros. La vida corriente de una mujer corriente de 28 años, hasta cierto punto. A veces conoces a un hombre que lo cambia todo. Rezaba el pie de foto de una puesta de sol tomada 3 meses atrás, justo cuando Baxter había empezado a prepararse para una entrevista de trabajo crucial. Jaisa se desplazó por el feed,
observando cómo poco a poco habían empezado a aparecer indicios de una relación en las publicaciones de Eulalie. Al principio veladas, café para dos, la mano de un hombre en el encuadre, pies de foto crípticos. Luego, más explícitas, cenas juntos, salidas al cine, hashtags como mi persona especial. Baxter nunca mostraba su rostro en estas fotos, ni recortadas ni de espaldas, pero Yeisa reconocía los detalles sin falta. El reloj que le había regalado por su último cumpleaños, los gemelos de su aniversario, la bufanda de su último viaje juntos a Europa. El post más reciente de Eulalie era de esta mañana, una taza de café y un croissant frente a un paisaje urbano. El comienzo perfecto para un día especial, #LoveYourLife. Yeisa cerró el portátil y caminó por el salón, tratando de ordenar sus pensamientos. La conmoción empezó a remitir, dando paso a una fría rabia. No solo la ira de una esposa infiel, sino un profundo y penetrante sentimiento de traición. Baxter no solo la había engañado, sino que había construido toda una vida paralela mientras seguía aprovechándose de su apoyo, de su fe en él, de sus sacrificios. Durante los últimos 4 años, había relegado sus propias ambiciones a un segundo plano. Había pasado de ser una cotizada profesional de la informática a un ama de casa a tiempo parcial, cocinando cenas que se saltaba. Planificaba fines de semana que él cancelaba en el último momento. Creía en su futuro compartido, que en realidad no era más que su proyecto personal. Yeisa se detuvo ante una estantería donde había fotografías enmarcadas. Aquí estaban ella y Baxter el día de su boda, 12 años atrás, jóvenes y felices. Aquí están unas vacaciones en Italia. Aquí está el día que compraron esta casa. Una vida construida sobre promesas y planes mutuos. Una vida que ahora parecía falsa. Cogió el teléfono y volvió a encenderlo. Decenas de llamadas perdidas de Baxter, algunos mensajes de voz y muchos mensajes de texto. Abrió el último. Jace, lo entiendo. Estás enfadado y tienes derecho a estarlo. Pero, ¿podemos hablar después de mi entrevista? Estaré en casa mañana a las 8 de la noche y hablaremos de todo. Te prometo que te lo explicaré todo. Esto pasará, Jace. Lo superaremos. Te lo explicaré todo, repitió en voz alta. Superaremos esto. Baxter siempre había sido un maestro de la persuasión. Podía encontrar las palabras adecuadas, convertir una situación a su favor. Probablemente eso era lo que Dayton & Associates valoraba. La capacidad de pasar los filtros de las entrevistas, de presentarse de la mejor manera posible, de prometer más de lo que podía cumplir. Yeisa volvió al ordenador y abrió el perfil de LinkedIn de HealthPoint, un centro médico con una larga historia, una reputación impecable y medidas de seguridad anticuadas. Esto último lo sabía por una conversación con un antiguo compañero, David Ewing, con el que se había cruzado accidentalmente en el supermercado hacía un mes. David trabajaba en ciberseguridad para centros sanitarios y había mencionado vulnerabilidades en sistemas como el utilizado en HealthPoint. En aquel momento, Yeisa había escuchado sin entusiasmo. La información le parecía irrelevante para su vida actual. Incluso te enviaré el artículo, le dijo David. Por los viejos tiempos, te interesará. Y así fue. Un análisis técnico detallado con ejemplos de código. Yeisa había encontrado la carta en su bandeja de entrada, la había marcado como leída y se había olvidado de ella. Ahora la abrió y examinó el contenido. La vulnerabilidad estaba en el sistema de autenticación de usuarios y permitía acceder a las bases de datos con privilegios de administrador en determinadas condiciones. Difícil, pero factible. Sobre todo para alguien que se había especializado en ese tipo de tareas. Baxter tenía allí un examen, reflexionó Yeisa. Una batería completa de análisis y pruebas es un requisito de Dayton & Associates para todos los candidatos finales. Lo contó con cierto orgullo.
Un chequeo médico era señal de que le estaban considerando seriamente. Jace, ¿te imaginas? Lo comprueban todo, desde el colesterol hasta la predisposición genética a las enfermedades cardíacas. Estos tíos invierten en sus empleados para los años venideros. Y ahora resulta que fue allí, en la clínica, donde conoció a Yulali. Mientras hacía las pruebas para el trabajo de sus sueños, se las apañó para tener una aventura con una enfermera. Irónico. Jaisa abrió el perfil de LinkedIn de Yulali, enfermera de diagnóstico preventivo, Health Point, así que tenía acceso a los resultados de laboratorio de los pacientes, incluyendo los de Baxter. Un pensamiento que había rondado en algún lugar del borde de su mente empezó a tomar forma. Baxter siempre había tenido miedo de los problemas médicos. Hipocondríaco hasta la médula, entraba en pánico a la menor sospecha de enfermedad. Y ahora, en vísperas de una entrevista crucial, la noticia de una posible enfermedad podía desequilibrarle por completo. Jace cerró los ojos, reflexionando sobre las implicaciones de lo que tenía en mente. Lo que estaba a punto de hacer era poco ético y probablemente ilegal. Infiltrarse en una base de datos médicos, alterar los resultados de las pruebas, esto no es solo una venganza contra un marido infiel, es un delito grave. Y sin embargo, ¿no fue un crimen lo que Baxter le hizo? 4 años de mentiras, manipulación, aprovechándose de su confianza. Recordó cómo había rechazado una oferta para dirigir la ciberseguridad de una empresa internacional, un puesto con el que había soñado durante años. Baxter necesita mi apoyo en este momento, explicó a la gerencia en ese momento. Está en un momento crítico de su carrera. Eso fue hace 4 años. Desde entonces, cada momento de su carrera ha sido crítico. Cada proyecto, gran avance. Cada promoción ha sido crítica. Y ahora resulta que, paralelamente a todos esos momentos críticos, encontraba tiempo para tener una aventura con una enfermera de 28 años. Jaisa abrió el navegador especializado que había utilizado en su anterior trabajo para acceder a la red de forma anónima. Después activó una red privada virtual que ocultaba su dirección IP real, hábitos profesionales de los que no se había librado ni siquiera en sus años de ama de casa. En la pantalla se abrió la página de inicio de Health Point, con un formulario de acceso para empleados. Jaisa se dispuso a analizar el sistema de seguridad, utilizando los métodos descritos en el artículo de David. A medida que se sumergía en su trabajo, notaba cómo recuperaba viejas habilidades. Era como si los músculos de la memoria, atrofiados por la inactividad, recobraran fuerza. Vio las vulnerabilidades del sistema, encontró soluciones, construyó cadenas lógicas de acción. El primer paso era acceder a la base de datos compartida del sistema. El segundo era encontrar una cuenta con los permisos adecuados. El tercero era hacerse con el control de esa cuenta. Jaisa trabajaba metódicamente, comprobando cuidadosamente cada paso. El más mínimo error podría activar las defensas y dejar un rastro digital que condujera directamente hasta ella. No podía permitirse que eso ocurriera. Tras una hora de minucioso trabajo, consiguió acceder a la red interna de Health Point. Ahora era el momento de encontrar los datos de Baxter. Tecleó su nombre completo en el cuadro de búsqueda y el sistema arrojó 3 resultados. Uno de ellos, fechado el mes pasado, correspondía a la misma encuesta para Dayton & Associates. Jaisa abrió el expediente. Ante ella se desplegó el historial médico completo de su marido, desde las vacunas de la infancia hasta su última revisión. Todas sus constantes vitales eran normales, sin señales de alarma, una salud perfecta para un hombre de 40 años. El candidato perfecto para Dayton y Asociados, pensó Jaisa con amargura. Hojeó el expediente hasta llegar a la sección de los últimos análisis. Análisis de sangre generales y bioquímicos, hormonas, marcadores de cáncer, controles de infecciones, todos estaban dentro de los límites normales.
Baxter siempre había cuidado su salud, haciendo ejercicio y comiendo bien. Por mi carrera, solía decir. En mi negocio es importante parecer enérgico y sano. De repente, Geisa se detuvo en la sección Detección de infecciones. Aquí estaban los resultados de las pruebas de varias infecciones de transmisión sexual, todos negativos. Y entonces una idea que hasta entonces solo había existido en el fondo de su mente tomó forma por fin. ¿Y si cambiamos esos resultados? ¿Y si añadimos algunas pruebas positivas, lo suficientemente graves como para causar pánico, pero no tan graves como para parecer increíbles? Desde un punto de vista técnico, no era difícil. Cambiar algunos valores en la base de datos, asegurarse de que los cambios se reflejaban en el sistema de alertas de la clínica. Lo más difícil era abordar el aspecto moral de la cuestión. Es solo un falso temor, razonó Geisa. No hay daño real para la salud, solo un recordatorio de las consecuencias. Recordó las excusas de Baxter por teléfono. Es solo fisiología, Jace, nada más. Tal vez valía la pena recordarle que solo fisiología a veces tenía consecuencias. Jace empezó a hacer cambios en el expediente, con cuidado, pensativo. Positivo en sífilis, positivo en VIH, positivo en gonorrea. Guardó los cambios y cerró el archivo. Ahora le tocaba a ella asegurarse de que la información se conociera. Buscó el módulo de notificación automática del sistema y creó una alerta urgente para el paciente y el médico que lo atendía. Se han detectado anomalías críticas en los resultados de las pruebas. Se requiere consulta urgente con especialista. Geisa comprobó el historial de acceso al expediente de Baxter. El último acceso lo había hecho el usuario Joe Burke, Eulalie Burke. Al parecer, la enfermera estaba interesada en la salud de su amante. ¿Y si...? Geisa frunció el ceño, dándole vueltas a una nueva idea. Abrió una búsqueda en la base de datos de pacientes y tecleó el nombre de Eulalie. El sistema arrojó un resultado. Efectivamente, la enfermera se sometía a revisiones periódicas en su propia clínica. El más reciente databa de la semana pasada, una revisión anual estándar para los empleados. De nuevo, todos los signos vitales eran normales. Ninguna infección, ningún problema. Geisa hizo los mismos cambios que había hecho en el expediente de Baxter, pruebas positivas de las mismas infecciones de transmisión sexual. Luego configuró la misma notificación urgente. Una vez que tuvo acceso al sistema de correo electrónico interno de la clínica, Geisa creó otro mensaje, aparentemente del director del laboratorio al director médico. Hay una coincidencia entre los perfiles de infección del paciente Dobbins B y el empleado Burke U. Se recomienda una investigación epidemiológica. Era arriesgado, pero tenía que funcionar. Los centros médicos se tomaban en serio este tipo de coincidencias. Podían indicar infracciones de las medidas de cuarentena, contaminación cruzada o contacto personal. Geisa se echó hacia atrás en la silla, dándose cuenta de la enormidad de lo que había hecho. Acababa de introducir datos falsos en los historiales médicos de dos personas y de crear una falsa alerta epidemiológica. Si aún fuera profesional de la informática, esas acciones podrían haberle costado su carrera, su licencia e incluso su libertad. Pero ahora le movía algo más que la ética profesional. Años de engaño, manipulación, desprecio por sus sentimientos y sacrificios habían cristalizado en una fría determinación de darle una lección a Baxter. Y no solo a él. Eulalie también merecía saber con quién estaba tratando. Una mujer que salía a sabiendas con un hombre casado debería haberse dado cuenta de las consecuencias de sus actos. Geisa miró la hora. Eran casi las 9 de la noche. Baxter no había llamado desde hacía una hora. Al parecer había decidido darle tiempo para que se calmara. Mañana por la mañana, a las 10, tenía su última entrevista en Dayton & Associates, un momento crucial en su carrera, como no dejaba de recalcar.
y a las 8 de la mañana, el sistema HealthPoint enviaría automáticamente notificaciones de emergencia sobre los resultados de las pruebas a todas las partes implicadas. Geisa no sabía cómo reaccionaría Dayton Associates ante un candidato con un montón de ETS, pero dado su estricto enfoque de la salud de los empleados y su cultura de valores familiares, las posibilidades de Baxter se esfumaban. Aún quedaba por averiguar cómo utilizar esta situación para finalizar su matrimonio. 12 años no podían deshacerse por un engaño, ni siquiera uno tan cruel. Hacía falta algo más sustancial. Geisa recordó a un cliente importante al que Baxter debía impresionar en la entrevista de mañana. Junius Delacorte, propietario de una cadena de hoteles de lujo, estaba planeando un nuevo complejo y buscaba un estudio de arquitectura que se encargara del proyecto. Dayton Associates competía por el contrato y Baxter era su baza, un arquitecto con talento, lleno de energía y con una reputación impecable. Impecable, sonrió Geisa. Últimamente, Baxter había hablado mucho de Delacorte, de lo importante que era para la empresa, del cuidado con que debían prepararse para conocerlo, de cómo su primera impresión decidiría el destino del contrato. Y si Delacorte se enteraba de algún modo de los resultados de las pruebas médicas de un posible empleado, ¿y si esa información le llegaba justo antes de la entrevista? Geisa abrió un buscador y encontró la información de contacto de Dayton Associates. Luego creó una dirección de correo electrónico desechable no asociada a su identidad real. Escribió un breve mensaje con el asunto confidencial para el señor Junius Delacorte en relación con la entrevista del 10 de marzo. Estimado señor Delacorte, como profesional de la medicina, estoy obligada a mantener la confidencialidad con los pacientes. Sin embargo, creo que es mi deber advertirle de que el candidato con el que se reunirá mañana, Baxter Dobbins, ha dado recientemente positivo en varias enfermedades de transmisión sexual graves. Dada la naturaleza de la próxima colaboración y los riesgos de reputación que implica, debería ser especialmente cuidadoso a la hora de tomar su decisión. Atentamente, oficial médico preocupado. Geisa releyó el mensaje y programó un envío diferido para mañana a las 8:30 de la mañana, 1 hora y media antes de la entrevista. Tiempo suficiente para leer el mensaje, pero no para verificar la información. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso. Calumnia, invasión de la intimidad, falsificación de historiales médicos. La lista de posibles delitos crecía con cada acción que emprendía. Sin embargo, Geisa se sentía extrañamente tranquila. Era como si todos estos años hubiera vivido en una realidad creada artificialmente y ahora por fin viera la verdad. Baxter no era el hombre que ella creía, y no se merecía la vida que ella le había ayudado a construir. Quedaba un toque más. Abrió los archivos que contenían los resultados del último examen médico de Baxter, los resultados reales que había copiado antes de hacer los cambios. Los envió a su cuenta de correo electrónico personal y luego a un servidor seguro independiente al que solo ella tenía acceso. Esos archivos podrían ser útiles más tarde, como prueba de que Baxter estaba, de hecho, completamente sano. Como ventaja, o como una forma de obtener justicia si las cosas iban demasiado lejos. Geisa cerró todas las conexiones, borrando cuidadosamente cualquier rastro de su presencia en el sistema de la clínica. Luego apagó el ordenador y entró en el dormitorio. En la mesilla de noche había una fotografía de ella y Baxter el día de su boda. Sonrisas brillantes, miradas sinceras, confianza sin límites. Cogió la fotografía y la guardó en un cajón. Luego se tumbó, desvestida, sobre la colcha y se quedó mirando el techo. Mañana a esa hora su vida cambiaría para siempre. Sería dolorosa, aterradora, incierta, pero sería la vida real, sin mentiras, sin manipulaciones, sin ilusiones. El teléfono de la mesilla volvió a vibrar.
Un mensaje de Baxter. Jace, sé que estás enojado, pero, por favor, hablemos mañana después de la entrevista. Es el día más importante de mi carrera. Jace no respondió. Por primera vez en años, sintió absoluta claridad de pensamiento y firmeza de decisión. Sí, Baxter, pensó, cerrando los ojos. Mañana será realmente el día más importante de tu carrera, y no solo en ella. Baxter Dobbins se ajustó la corbata y echó una última mirada a su reflejo en el espejo del vestíbulo principal de Dayton & Associates. Traje perfectamente ajustado, pelo impecable, sonrisa confiada. Parecía un hombre dispuesto a conquistar el mundo. Llevaba 10 años caminando hacia ese momento. 10 años imaginando entrar en el despacho del socio general y salir con un contrato que cambiaría su vida para siempre. Va a ser genial, pensó Baxter, inspirando profundamente. Había sido una mañana nerviosa, un extraño mensaje de la clínica que había decidido ignorar por el momento, una larga discusión con Jaisa por una estúpida foto al azar. Pero nada podía arruinarle el día. Había pasado demasiado tiempo preparándose para ello. La guapa recepcionista le saludó con una sonrisa. «¿Señor Dobbins?» «El señor Delacourt le espera en la sala de conferencias. Sígame, por favor». Baxter cuadró los hombros y siguió a la chica por el amplio pasillo. En las paredes colgaban fotografías de edificios emblemáticos diseñados por Dayton & Associates, rascacielos, museos, hoteles de lujo. Pronto sus proyectos también estarían aquí. El teléfono de su bolsillo vibró, pero Baxter lo ignoró. Fuera quien fuera, Jaisa, Eulalie o la clínica, todo podía esperar. Lo que importaba ahora era impresionar a Junius Delacourt, un poderoso promotor inmobiliario y cliente potencial del bufete. La recepcionista abrió la puerta de la sala de conferencias frente a él. En la larga mesa estaban sentadas 3 personas. Martin Dayton, el fundador de la empresa, Elisa Cheng, la directora de recursos humanos, y Junius Delacourt, un hombre canoso de mirada aguda y postura dominante. «Ah, señor Dobbins». Dayton se levantó y le tendió la mano. «Es un placer conocerle por fin en persona. Hemos oído hablar mucho de su trabajo». «Lo mismo digo, señor», respondió Baxter estrechándole la mano con firmeza. «Es un honor estar aquí». «Le presento a Junius Delacourt», dijo Dayton señalando a un caballero mayor. «El señor Delacourt planea construir un complejo turístico de lujo en la costa y busca nuevas ideas». Baxter se volvió hacia Delacourt con su sonrisa más encantadora. «Señor Delacourt, he estudiado todos sus proyectos anteriores. Su forma de combinar lujo y sostenibilidad es realmente inspiradora». Delacourt asintió levemente, su mirada evaluadora y algo fría. «Siéntese, señor Dobbins. Muéstrenos lo que ha preparado». Baxter se sentó y abrió su maletín, sacando una carpeta con bocetos y una tableta digital con una presentación. «He desarrollado un concepto que creo que combina a la perfección su visión del lujo con los requisitos medioambientales modernos. Un complejo que se integra perfectamente en el paisaje circundante, pero que ofrece un nivel de confort sin precedentes». Empezó a mostrar bocetos preliminares, explicando su concepto. Dayton parecía interesado. Elisa Chang tomaba notas, pero Delacourt mantenía una expresión impenetrable. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar, y luego otra vez, y luego otra. Baxter se sintió molesto. Quienquiera que fuese, había elegido un momento muy inoportuno. «Disculpe», dijo continuando con su presentación. «Como pueden ver en este boceto, el edificio principal está colocado de forma que aprovecha al máximo la luz natural, reduciendo el consumo de energía en un 30% en comparación con los diseños tradicionales». El teléfono volvió a vibrar, esta vez más largo, una llamada entrante. Baxter sonrió disculpándose. «Lo siento, lo silenciaré». Sacó el teléfono con la intención de apagarlo del todo, pero se quedó paralizado al ver la pantalla. 5 llamadas perdidas de Health Point
y un mensaje nuevo. Urgente. Resultados de laboratorio críticos. Consulta inmediata con especialista. A Baxter le dio un vuelco el corazón. Había ignorado el mensaje de la mañana, pensando que se trataba de algún tipo de error, pero ahora, con 5 llamadas perdidas... ¿Todo bien, señor Dobbins? La voz de Delacourt le devolvió a la realidad. Sí, por supuesto. Baxter intentó sonreír mientras apagaba el teléfono y se lo guardaba en el bolsillo. Pido disculpas por la interrupción. Ahora, en la siguiente diapositiva, puede ver... En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y la recepcionista entró con cara de preocupación. Disculpe la intromisión, dijo dirigiéndose a Dayton, pero la llamada es del centro médico Health Point. Dicen que es muy urgente y que se trata del señor Dobbins. Se hizo el silencio en la sala. Dayton miró inquisitivamente a Baxter. Elisa Chang enarcó las cejas y Delacourt entornó los ojos, su mirada aún más evaluadora. No entiendo qué pasa, murmuró Baxter, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Debe de haber algún error. Por favor, atienda la llamada, señor Dobbins, dijo Dayton, señalando la puerta. Esperaremos. Baxter salió al pasillo, con las manos temblorosas, y volvió a encender el teléfono. La pantalla se llenó de inmediato con una docena de nuevas notificaciones. Volvió a llamar a la clínica tratando de alejarse de la sala de conferencias. ¿Señor Dobbins? La voz de la enfermera sonaba profesionalmente preocupada. Llevamos intentando localizarle desde esta mañana. Sus últimos análisis muestran varios resultados críticos que requieren una intervención inmediata. ¿Qué otros resultados críticos?, siseó Baxter, mirando a su alrededor con nerviosismo. Hace 15 días todo era perfectamente normal. Me temo que el nuevo análisis de las muestras ha dado positivo en sífilis, gonorrea y... Hizo una pausa. Un tímido positivo para el VIH. Baxter sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Aquello era imposible, absurdo, catastrófico. Se trata de un error monstruoso. Estuvo a punto de gritar, pero bajó la voz cuando llamó la atención de un empleado de Dayton and Associates que pasaba por allí. Estoy perfectamente sano. Siempre lo he estado. Señor Dobbins, comprendo su preocupación, pero los resultados están doblemente comprobados. Necesita ver a un especialista inmediatamente. Además, volvió a hacer una pausa. Tenemos que llevar a cabo una investigación epidemiológica. ¿Qué quiere decir con una investigación epidemiológica?, preguntó Baxter, sintiendo que el pánico aumentaba. Tenemos que establecer todos sus contactos de los últimos 6 meses para evitar que se sigan propagando las infecciones. Estamos especialmente interesados en saber si ha tenido algún contacto estrecho con el personal de nuestra clínica. A Baxter se le encogió el corazón. Eulalie. Saben lo de Eulalie. No sé a qué se refiere, dijo, intentando sonar indignado, y exijo un segundo examen, hoy mismo. Ya hemos hecho un seguimiento, señor Dobbins. Los resultados son inequívocos, y me permito añadir que uno de nuestros empleados también dio positivo en las mismas infecciones. Sorprendente coincidencia, ¿no cree? Baxter cerró los ojos, sintiendo náuseas. Se acabó. El fin de todo. Te llamaré más tarde, murmuró y terminó la llamada. En ese mismo momento, el teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Eulalie. Asquerosa mentirosa. ¿Cómo has podido? En la clínica dicen que tengo sífilis, gonorrea y VIH. Me infectaste y ahora todo el mundo lo sabe. Te destruiré. Baxter sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Todo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. Ayer mismo era un arquitecto de éxito en la cúspide de una gran carrera, con una esposa que apoyaba sus ambiciones y una amante apasionada para liberarse emocionalmente. Y hoy respiró hondo e intentó serenarse. Tenía que volver a la sala de conferencias y terminar la presentación. Tal vez hubiera algo más.
Quizá pudiera convencer a Delacorte y Dayton de su competencia profesional a pesar de su desastre personal. Se ajustó la corbata, se alisó el pelo y abrió la puerta de la sala de conferencias. Los tres presentes interrumpieron la tranquila conversación y se volvieron hacia él. La expresión de sus rostros no presagiaba nada bueno. «Señor Dobbins», comenzó Dayton con un tono notablemente más frío que antes, «mientras usted ha estado fuera, hemos recibido cierta información que nos preocupa». Baxter sintió que se le desplomaba el corazón. «¿Qué tipo de información, señor?». Dayton miró a Eliza Cheng, que asintió levemente. «Hemos tenido conocimiento de algunos asuntos relacionados con su salud y vida personal», dijo Dayton con cuidado, eligiendo sus palabras. «Como sabe, nuestra empresa se atiene a normas éticas muy estrictas. No interferimos en la vida privada de nuestros empleados, pero cuando esa vida puede poner en peligro la reputación de la empresa...». «Puedo explicárselo», le interrumpió Baxter, desesperado por salvar la situación. «Es un error monstruoso, algún malentendido con los análisis. Estoy perfectamente sano y voy a demandar a la clínica por esta calumnia». «No se trata solo de salud, señor Dobbins», intervino Eliza Chang. «También nos hemos enterado de algunas circunstancias comprometedoras en su vida personal. Una aventura con una empleada de la misma clínica en la que se sometió a un reconocimiento médico. Y por lo que sabemos, está casado». Baxter sintió que se le iba la sangre de la cara. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién podría haberles hablado de Eulalie? «No sé de qué me habla», dijo débilmente. «Le agradezco su tiempo, señor Dobbins», dijo de pronto Delacorte levantándose de su asiento, «pero no creo que debamos continuar esta reunión. Mi empresa solo trabaja con personas de confianza, y la confianza empieza por la honestidad, al menos conmigo mismo». Con esas palabras salió de la sala, dejando a Baxter de pie con la boca abierta. Dayton suspiró y se levantó también. «Lo siento, Baxter, tu cartera es impresionante, pero no podemos arriesgar la reputación del bufete, especialmente con un cliente tan importante como Delacorte». «Pero si es todo mentira», exclamó Baxter desesperadamente. «Algún malentendido, puedo probarlo». «Por favor, no empeore las cosas», le interrumpió Eliza Chang. «Ya hemos recibido confirmación de varias fuentes. Entre ellas», miró su tableta, «la señorita Eulalie Burke, que nos ha enviado una correspondencia muy explícita con usted hace apenas 10 minutos». Baxter sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Eulalie le había traicionado? Pero ¿cómo pudo ponerse en contacto con Dayton y asociados tan rápidamente? Es como una pesadilla de la que no puedes despertar. «Creo que debería marcharse, señor Dobbins», dijo Dayton con voz casi compasiva. «Y quizá ver a un médico por esos resultados. La salud es lo más importante». Baxter recogió mecánicamente sus materiales, sintiéndose completamente agotado. Todo por lo que había trabajado se había convertido en polvo en cuestión de minutos. Su carrera, su reputación, sus relaciones. Todo se había derrumbado como un castillo de naipes. Al salir del edificio de Dayton & Associates, se sentó en su coche y se quedó mirando el espacio que tenía delante. Su teléfono seguía vibrando con nuevos mensajes, pero Baxter no le prestó atención. El único pensamiento que le pasaba por la cabeza era «¿cómo ha podido ocurrir esto?». Todo había sido tan cuidadosamente planeado. Había pasado años labrándose una reputación en la comunidad profesional, meses de preparación para esta entrevista. Su aventura con Eulalie había sido discreta. Nadie debía enterarse, ni Jace, ni sus colegas. Y los resultados del examen médico de hacía 15 días habían sido impecables. Él mismo había visto todos los informes. Y de repente, en una mañana, todo se había convertido en escombros. Baxter miró por fin el teléfono. 22 llamadas perdidas, de Eulalie, de la clínica, de su actual jefe. Docenas de mensajes, cada uno más aterrorizado que el anterior.
El último era de Eulalie. Se acabó, Baxter. He perdido mi trabajo por tu culpa. Tu mujer lo sabe todo, me ha llamado. Dice que te has estado acostando con otras mujeres aparte de mí. ¿Es eso cierto? Y también insinuó que hay algo mal con las pruebas. ¿Qué es todo eso? Contéstame ahora. Baxter se congeló. Jaisa había llamado a Eulalie, pero ¿cómo sabía ella que existía? ¿Y qué significaba que hubiera algo malo en los análisis? Una repentina corazonada le golpeó como un rayo. La foto de ayer. Jaisa le había visto con Eulalie ¿y si de alguna manera había organizado todo esto? Falsificó los resultados, contactó con Eulalie, informó a Dayton y asociados, pero eso parecía imposible. Jaisa era una mujer hogareña y tranquila que había pasado los últimos 4 años trabajando por cuenta propia y realizando tareas domésticas. ¿Cómo podía llevar a cabo un plan tan elaborado? ¿Y por qué? Porque llevas años mintiéndole, replicó la voz interior. Baxter sacudió la cabeza, alejando ese pensamiento. No, tenía que haber otra explicación. Podría ser algún tipo de error de laboratorio, o una confabulación de la competencia, o simplemente una increíble coincidencia. Marcó el número de Jaisa. Después de unos pitidos, ella contestó. Sí, Baxter. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. Demasiado tranquila para una mujer que acababa de descubrir que su marido la había estado engañando y probablemente estaba infectado con varias enfermedades de transmisión sexual. Jace, no vas a creer lo que está pasando, comenzó, tratando frenéticamente de dar una explicación convincente. Hay un terrible error con las pruebas en la clínica. Dicen que tengo algún tipo de enfermedad, pero eso es absurdo. Estoy perfectamente sana. ¿De verdad? Dijo con un tono extraño en la voz. Claro que sí. Ya sabes lo cuidadoso que soy con mi salud. Baxter hablaba rápido. Las palabras fluían. Y una enfermera loca de la clínica afirma que tenemos una aventura. ¿Te lo puedes creer? Ni siquiera la conozco. Es una pesadilla. Y ahora la entrevista es un fracaso. De la corte se ha ido antes incluso de terminar la presentación. Jaisa guardó silencio unos segundos y luego preguntó, ¿y la foto que me enviaste ayer? ¿Con esa enfermera loca en la habitación del hotel? Baxter sintió que le brotaba un sudor frío en la frente. Aquello no era lo que usted cree, tartamudeó. Solo una reunión de negocios. Hablábamos de mis laboratorios. ¿En un hotel? ¿En la cama? Su voz era helada. No te molestes, Baxter. Lo sé todo sobre ti y Eulalie Burke. Sé que lleváis 3 meses teniendo una aventura. Sé que la llevaste al Blue Harbor, número 217. Sé que te gastaste nuestro dinero común en regalos para ella. Baxter permaneció en silencio, atónito. ¿Cómo podía saber Jaisa todos esos detalles? ¿Pero sabes qué es lo mejor? Jaisa continuó. También sé que todos esos resultados en base de las pruebas son basura. Estás perfectamente sano, Baxter, o al menos lo estabas hace 15 días cuando te hicieron las pruebas. ¿Qué? Apenas podía pronunciar la palabra. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo sé? ¿O cómo lo hice? Había una dureza desconocida en su voz. No olvides quién era antes de convertirme en tu ama de casa. Especialista en ciberseguridad, Baxter, con acceso a vulnerabilidades en sistemas médicos. Se hizo el silencio en el coche. Baxter trató de comprender lo que oía. Jace. Su tranquila y maleable Jaisa había organizado todo esto, hackeado el sistema de la clínica, manipulado sus laboratorios, contactado con Eulalie y Dayton en asociados. ¿Por qué? Finalmente lo sacó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué crees? Su voz sonaba casi sorprendida. Llevas años mintiéndome, Baxter. Me convenciste para que renunciara a mi carrera por la tuya. Me manipuló, me hizo sentir culpable cuando quería algo para mí. Todo el tiempo ha estado construyéndose una vida sin mí, con Eulalie y, sospecho, otras mujeres antes que ella. No fue así. Empezó, pero ella le interrumpió. No te molestes.
Su tono era tranquilo, casi profesional. Cuando llegues a casa, tendré listos los papeles del divorcio. Y créeme, Baxter, si intentas rebatir mis condiciones, puedo hacer que lo de hoy parezca un calentamiento. Usted no puedes, murmuró, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Lo que hiciste es ilegal. ¿Podría... qué? Volvió a interrumpirle Jaisa. Decirle a la policía que tu mujer pirateó la base de datos médicos para vengarse de tu aventura. ¿En serio? ¿Y cómo podrías demostrarlo sin arruinar permanentemente tu reputación? Baxter guardó silencio. Ella tenía razón. Cualquier intento de sacar a la luz sus acciones solo empeoraría su situación. ¿Quién iba a creer que romper la confidencialidad médico-paciente y falsear los resultados era más grave que engañar a su mujer y mentir a su jefe? ¿Siempre has sido tan... calculadora?, preguntó finalmente. Hubo una ligera risita en su respuesta. No, Baxter. Siempre he sido confiada y leal, pero, ya sabes, hasta la criatura más paciente tiene que defenderse en algún momento, sobre todo cuando se ve acorralada. ¿Y ahora qué?, preguntó, sintiéndose completamente devastado. ¿Y ahora qué? Jace pensó un momento. Ahora te vas a casa, firmas los papeles, recoges tus cosas y empiezas una nueva vida. Sin mí. Quizá con Eulalie, aunque dudo que quiera continuar la relación después de todo lo que ha pasado. ¿Y los resultados de las pruebas? ¿Los... arreglarlos? Se arreglarán solos en un par de días, respondió Jaisa. El sistema detectará el evento y te enviará los resultados actualizados. Para entonces ya habrás dado explicaciones a Eulalie y a tus antiguos posibles empleadores. ¿O no? Sinceramente, ya no me importa. Baxter se sentó en el coche, sin habla. Todo lo que había construido a lo largo de los años se había derrumbado en una mañana. Y no era culpa de Jace. Ella solo había acelerado lo inevitable. Era su propia culpa, con sus mentiras, sus manipulaciones, su doble vida. «Estaré en casa dentro de una hora», dijo al fin. «Tómate tu tiempo», replicó Jace. «Todavía tengo mucho papeleo que hacer». Y Baxter hizo una pausa. «La próxima vez que decidas mentir a una mujer, acuérdate de este día. A veces un error puede costarte todo lo que tienes». Con esas palabras terminó la llamada, dejando a Baxter solo en el silencio del coche, con las ruinas de su vida cuidadosamente construida a su alrededor. El viento de abril agitaba el pelo de Jace mientras subía las escaleras del centro de negocios Galatea. Llevaba un estricto traje de negocios azul marino, con una blusa blanca y mínimas joyas de plata. Parecía segura y serena, a pesar de la ligera ansiedad que sentía ante la entrevista. Habían pasado exactamente 6 semanas desde el día en que puso fin a su matrimonio con Baxter. 6 semanas de intenso trabajo sobre sí misma, reconstruyendo sus habilidades profesionales y replanteándose las prioridades de su vida. En el vestíbulo del edificio, Jaisa miró su reflejo en el espejo de la pared. Se veía diferente. No solo por su nuevo corte de pelo o por llevar un traje de negocios en lugar de los vaqueros y jerseys habituales. Tenía un brillo en los ojos que hacía años que no tenía, y una seguridad en su postura que se había perdido en algún lugar entre las concesiones profesionales y los interminables compromisos matrimoniales. Subió a la planta 23 y se presentó a la recepcionista. Jaisa Dobbins para una entrevista con el señor Hampton a las 10:30. Un momento. El joven le sonrió e hizo la llamada. El señor Hampton la espera en la sala de conferencias 2. Permítame que la acompañe. Caminando por el luminoso pasillo frente a las modernas y luminosas oficinas, Jaisa pensó en lo mucho que había cambiado su vida desde aquel día de febrero en que Baxter le había enviado la fotografía por accidente. Su mundo se había derrumbado en aquel momento, pero ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que había sido liberador. El proceso de divorcio había transcurrido sin contratiempos. Baxter,
Aún aturdido por lo rápido y despiadado que se habían desmoronado sus planes profesionales y su reputación, no había discutido las condiciones. Geisa se quedó con la casa, la mitad de sus ahorros y total libertad para empezar una nueva vida. La situación con las pruebas médicas se resolvió como ella había planeado. 3 días después, la clínica anunció un fallo técnico en el sistema y envió resultados actualizados. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Baxter perdió su oportunidad de trabajar en Dayton & Associates. Eulalie puso fin a su relación con él y los compañeros de su actual lugar de trabajo empezaron a sospechar. Los rumores corren rápido en un entorno profesional, sobre todo los desagradables. Señorita Dobbins, la voz de la recepcionista la sacó de su ensueño. Ya hemos llegado. Buena suerte con la entrevista. Gracias, sonrió Geisa y abrió la puerta de la sala de conferencias. Había 3 personas sentadas en una mesa redonda. Un hombre canoso con un traje caro, obviamente el propio Richard Hampton, una mujer joven con una tableta, probablemente una especialista en recursos humanos, y otro hombre en el que Geisa se sorprendió al reconocer a su antiguo colega David Ewing. «Geisa», David sonrió ampliamente. «Me alegro de volver a verte». «Igualmente», le estrechó la mano. «No esperaba encontrarte aquí». «David se unió a nuestro equipo hace 3 meses», explicó Hampton, levantándose para saludarla. «Me habló muy bien de ti. De hecho, fue su recomendación lo que te trajo a esta entrevista». Jay se lanzó una mirada de agradecimiento a David. Después de aquella conversación casual en el supermercado, habían vuelto a conectar, y él había sido quien le había avisado de la vacante en Galatea, una de las principales empresas de ciberseguridad. Hacía un mes, cuando Geisa le había confesado tímidamente lo que había hecho a HealthPoint, había esperado que la juzgaran, pero David había silbado admirando sus habilidades técnicas y se había ofrecido a ayudarla a volver a la profesión. La entrevista duró más de 2 horas. Geisa habló de su experiencia, demostró sus conocimientos sobre protección de datos médicos y respondió a preguntas técnicas. Explicó con sinceridad el motivo de su interrupción profesional de 4 años, aunque no entró en detalles sobre su matrimonio y su fin. «Una última pregunta, señora Dobbins», dijo Hampton mirándola atentamente. «¿Por qué exactamente ahora ha decidido volver a la profesión? ¿Y por qué Galatea?» Geisa se lo pensó un momento. «Hace 4 años cometí el error de dejar de lado mis ambiciones profesionales. En ese tiempo, el mundo de la ciberseguridad ha avanzado, pero los fundamentos siguen siendo los mismos», se encontró con la mirada de Hampton. «Elegí Galatea porque vuestra empresa es conocida no solo por su innovación técnica, sino también por su enfoque ético de la seguridad. Protegéis los datos, pero también respetáis la intimidad de las personas. Es una filosofía que siempre he compartido». Hampton asintió satisfecho. «Debo decir que sus respuestas y sus conocimientos técnicos son impresionantes. Nos pondremos en contacto dentro de una semana, pero ya puedo decirle que es muy probable que le ofrezca un puesto directivo en el Departamento de Ciberseguridad Médica. Nos acaban de adjudicar un importante contrato para auditar los sistemas de varias clínicas, entre ellas HealthPoint, por cierto». Jace intentó mantener una expresión firme ante la mención de aquel nombre familiar. «Sería estupendo», dijo ella. «Estoy listo para empezar a trabajar en cualquier momento». Después de la entrevista, David sugirió tomar un café en una cafetería cercana. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, Jace sintió la ligera excitación que acompaña al comienzo de algo nuevo e importante. «Has estado genial», dijo David, dando un sorbo a su americano. «Los Hamptons no suelen impresionar tanto a los candidatos. Puedes considerarte el trabajo en el bolsillo». «Gracias por la recomendación», dijo Geisa con sinceridad. «Sin ti, ni siquiera habría sabido lo del trabajo». «Vamos», dijo agitando la mano. «Solo estaba corrigiendo una injusticia.
Siempre has sido uno de los mejores en nuestro campo. Lo que hiciste con el sistema HealthPoint, bajó la voz, fue increíble. Profesionalmente hablando, por supuesto. Éticamente cuestionable, pero técnicamente. Aún me siento culpable por ello, admitió Jaisa, bajando la vista a su taza. No por Baxter, se merecía las consecuencias de sus actos. Pero utilizar las vulnerabilidades del sistema médico para una venganza personal, que luego revelaste anónimamente a la dirección de la clínica, le recordó David. No olvides esa parte. Gracias a ti, solucionaron problemas críticos en la protección de los datos de los pacientes. Era cierto. Una semana después del incidente, Jaisa envió a HealthPoint un informe detallado sobre las vulnerabilidades que había encontrado, con recomendaciones sobre cómo solucionarlas, de forma anónima, por supuesto. No expiaba completamente sus acciones, pero al menos mitigaba parcialmente el aspecto ético. ¿Cómo van las cosas con la casa? David cambió de tema. ¿Has encontrado una nueva casa? Sigo viviendo allí, respondió Jaisa. Me quedé con la casa en virtud de los términos del divorcio. Demasiados recuerdos, por supuesto, pero poco a poco estoy cambiando cosas, renovando. Convertirla en mi propio espacio, no en un museo de un matrimonio infeliz. David asintió comprensivo. Después de divorciarse de su propia mujer hacía 3 años, le había llevado un tiempo construir una nueva vida. ¿Y Baxter? ¿Sabes algo de él? Jaisa negó con la cabeza. No hemos hablado desde que se firmaron los papeles. Según conocidos comunes, se ha mudado a otra ciudad. Ha aceptado un trabajo en un pequeño estudio de arquitectura. Empezando de nuevo, supongo. ¿Y no te arrepientes?, preguntó David con cautela. ¿Por arruinar su carrera de esa manera? Jaisa se lo pensó un momento. Era una pregunta que se había hecho muchas veces en las últimas semanas. ¿Me arrepiento de los métodos? Tal vez. ¿Del resultado? No, miró a David. Baxter me mintió durante años. Me obligó a sacrificar mi carrera por sus ambiciones. Me manipuló para que pensara que mis deseos y objetivos eran secundarios. Me perdí en esa relación, me convertí en un apéndice de su vida. Lo que hice fue cruel, pero me devolvió el control de mi propio destino. David asintió comprensivo. ¿Qué piensas hacer ahora? Después de conseguir el trabajo en Galatea, quiero decir, restablecer contactos profesionales, refrescar mis conocimientos, quizá obtener algún certificado adicional, sonrió Jaisa, y también empezar a vivir para mí misma, viajar, dedicarme a mis aficiones, salir con mis amigos, todas las cosas que estaban siendo dejadas de lado por los proyectos importantes de Baxter. Me parece un plan estupendo. David levantó la copa en un brindis jocoso. Por los nuevos comienzos. Se sentaron en el café hasta bien entrada la noche, hablando de las últimas tendencias en el mundo de la ciberseguridad, de conocidos comunes y de planes de futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Jaisa se sintió completamente en su elemento. Su mente estaba ocupada con tareas profesionales y no con interminables preocupaciones por mantener un entorno cómodo para su exitoso marido. A las 7 de la tarde se despidieron por fin y Jaisa se dirigió a casa. Las calles estaban llenas de gente haciendo sus cosas, disfrutando de la cálida tarde primaveral. Caminó despacio, reflexionando sobre los acontecimientos del día y las perspectivas que le aguardaban. En casa, lo primero que hizo fue mirar en el estudio, que ahora era su principal lugar de trabajo. Había compartido esta habitación con Baxter, pero ahora la había redecorado por completo. Paredes claras en lugar de paneles oscuros, una cómoda silla moderna en lugar de la antigua que tanto le gustaba a Baxter, muchas plantas vivas y modernos equipos informáticos. Ni rastro de una vida pasada. La luz del correo electrónico del escritorio parpadeaba. Jaisa abrió el portátil y comprobó los mensajes. Entre los demás había una carta de un abogado que confirmaba que todas las formalidades del divorcio habían concluido.
Ya era oficialmente libre, incluso podía recuperar su apellido de soltera si lo deseaba. Había otra carta, de Doris Ewing, de Dayton y Asociados. Hola Jace, hace tiempo que no sé nada de ti. ¿Cómo van las cosas desde el divorcio? Espero que te vaya bien. Tenemos mucho que hacer aquí. De la corte firmó un contrato con nuestra firma después de todo. Pero no es tu exnovio quien dirige el proyecto. No hay rastro de él desde aquella entrevista, por cierto, sino un equipo completamente distinto. ¿Quedamos este fin de semana? Hay tanto que discutir. Jaisa sonrió y escribió una breve respuesta, aceptando la reunión. No sintió regodeo ante las noticias sobre Baxter. Más bien, una ligera tristeza porque las cosas podrían haber salido de otra manera si él hubiera sido sincero desde el principio. Después de comer una ensalada ligera, se acomodó en el sofá con un libro sobre las últimas tendencias en protección de datos, preparándose para un posible trabajo en Galatea. Una vez había esperado en ese mismo sofá a que Baxter volviera de sus reuniones importantes, que ahora resultaban ser a menudo citas con Eulalie u otras mujeres. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El número era inidentificable. «Diga», Jaisa contestó con cautela. «¿Señorita Dobbins?» Había una voz de mujer al otro lado, vagamente familiar. Era Eulalie Burke. Jaisa sintió que se le tensaban los hombros. No había hablado con la amante de Baxter desde aquel día. «¿A qué debo el placer?», preguntó en tono neutro. Quería darte las gracias». La voz de Eulalie sonaba insegura. «Esto va a sonar extraño, pero ese día cambió mi vida. Para mejor, paradójicamente». ¿Lo hizo? Jaisa estaba realmente sorprendida. Después del escándalo del laboratorio, después de que insinuaras que Baxter veía a otras mujeres, empecé a investigar y descubrí que me había mentido tanto como a ti. Prometió el divorcio, prometió un futuro juntos, prometió fidelidad. Y sin embargo, hizo una pausa. De todos modos, descubrí al menos a otras 2 mujeres con las que se veía paralelamente a mí. ¿Y eso mejoró tu vida?, preguntó Jaisa con escepticismo. «No por sí solo, desde luego», sonrió Eulalie con amargura. «Pero he reevaluado mis prioridades. Hice un curso de actualización. Me trasladé a otra clínica, a un puesto mejor. Empecé a salir con alguien que me respeta de verdad y no miente cada vez que puede». Jaisa se quedó callada, sin saber qué decir ante esta inesperada confesión. «De todos modos», continuó Eulalie tras una pausa, «solo quería darte las gracias, por abrirme los ojos, y por disculparme por haber salido con tu marido sabiendo que estaba casado. Estuvo mal por mi parte». «Gracias por llamar», dijo Jaisa finalmente. «Agradezco tus disculpas, y me alegro de que hayas encontrado una forma mejor». Después de aquella extraña conversación, Jaisa se quedó sentada largo rato, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Pensó en cómo un suceso, una foto enviada por casualidad, había desencadenado una cadena de cambios en la vida de varias personas. Baxter había perdido el trabajo de sus sueños y su reputación, pero tal vez aprendió una importante lección sobre el coste de la mentira. Eulalie perdió las ilusiones sobre su persona especial, pero ganó nuevas oportunidades de crecimiento. Y la propia Jaisa, ¿qué ganó y qué perdió? Perdió 12 años de matrimonio que ahora se daba cuenta de que hacía tiempo que se había convertido en un trato unilateral. Perdió las ilusiones del marido que una vez había amado. Perdió la comodidad de una vida familiar, aunque infeliz, pero ganó mucho más: libertad para tomar decisiones, la oportunidad de volver a la profesión que amaba, la autoestima que había sido lentamente erosionada por años de manipulación y negligencia. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Richard Hampton de Galatea. «Señorita Dobbins, sé que solo han pasado unas horas desde que nos conocimos, pero el Consejo de Administración acaba de aprobar su contratación. Estamos tan impresionados con su experiencia y enfoque.
que hemos decidido seguir adelante con la oferta. ¿Cuándo podrías empezar a trabajar? El lunes, dijo Jaisa sin vacilar. Estoy lista para empezar inmediatamente. Excelente. Hampton sonó complacido. Entonces nos veremos a las 9 de la mañana para el papeleo. Bienvenida al equipo Galatea. Tras la llamada, Jaisa se acercó a la ventana y la abrió. La brisa primaveral entró en la habitación, trayendo el olor de los árboles en flor y la promesa de nuevas oportunidades. Inhaló profundamente y sintió que la confianza se apoderaba de su interior. 4 años atrás, había optado por perseguir el sueño de otra persona, dejando de lado sus propias ambiciones y deseos. Había sido un error que le había costado una parte de sí misma. Pero ahora, en el umbral de una nueva vida, se dio cuenta de que a veces incluso las lecciones más dolorosas pueden conducir al crecimiento. Su venganza contra Baxter había sido impulsiva, quizás demasiado violenta. Utilizar sus habilidades profesionales para falsificar datos médicos era un acto éticamente cuestionable que no podía justificar del todo, ni siquiera ante sí misma. Pero fue este acto de desesperación e ira el que había sido el catalizador del cambio, sacándola del círculo vicioso de un matrimonio infeliz y la adicción. Jace cogió una fotografía de la estantería, la única que le quedaba de su vida anterior. En ella aparecían ella y Baxter el día de su boda, jóvenes y realmente felices. Todo había parecido tan simple y sencillo entonces. Amor, confianza, planes compartidos para el futuro. Ojalá hubiéramos podido conservarla, dijo en voz baja, mirando la fotografía. Pero quizá deberíamos haberlo hecho. Guardó la foto en el cajón de su escritorio. Era hora de dejar atrás el pasado y centrarse en el futuro. El lunes sería el primer día de su nueva vida, una vida en la que establecería sus propias reglas y su propio rumbo. En el armario le esperaba un traje nuevo, comprado especialmente para su primer día de trabajo. Sobre el escritorio estaban los libros profesionales que había estado hojeando durante las últimas semanas, para ponerse al día con los años de suspensión voluntaria de su carrera. En la nevera estaba la botella de champán que iba a descorchar con Doris este fin de semana para celebrar el comienzo de una nueva etapa. La vida seguía. Y por primera vez en mucho tiempo, Jaisa miraba al futuro con verdadero optimismo, sin la sombra de las expectativas y exigencias de los demás. Había reclamado su derecho a ser ella misma, con todos los puntos fuertes, las debilidades y los retos que eso implicaba. Al diablo con los últimos errores, dijo levantando una copa imaginaria. Por los primeros pasos. El atardecer de la ciudad brillaba con luces fuera de la ventana, prometiendo nuevas oportunidades y descubrimientos. La primavera estaba en pleno apogeo y, para Jaisa Dobbins, por fin empezaba a descongelarse tras un largo invierno de esperanzas insatisfechas y deseos reprimidos.